Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó. Paz a esta casa, dirigido por Lorena del Rey, con la colaboración de Chiti Hoyos e Irene Cuquerella. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos un jueves más a este programa que hacemos aquí en Radio María, para todos vosotros, este programa de Paz a esta casa, sobre teología del hogar. Un saludo a quien nos habla, Lorena del Rey. Tenemos aquí a las contertulias habituales, Chiti Hoyos, hoy desde aquí. Chiti, no nos lo creemos. Buenas noches. Buenas noches, estoy súper ilusionada. Por fin desde el estudio. Por fin, para que veáis que soy de carne y hueso. Es real, es real. Y tenemos a Irene, que igual que el último programa no pudimos contar con ella, también nos alegramos de que estés aquí. Irene Cuquerella. Hola, buenas noches, muchas gracias y estoy feliz de estar las tres aquí juntas. Eso es, esto es un momento, vamos. Y bueno, pues hoy tenemos, ya que estamos, este es nuestro programa más cercano también al día de San José. Este programa vamos a dedicar a los sacerdotes. Ya sabéis que vamos viendo un itinerario, pues tanto pues en las distintas vocaciones, ¿no? Es verdad que seguimos el itinerario del matrimonio, pues como más en profundidad y vamos intercalando, pues con otras vocaciones, como en este caso que será de los sacerdotes. Así que bueno, esperamos pues que os guste, que os sirve, pues a los que nos escucháis, que sois sacerdotes, y a los que no, también podéis coger ideas o pues también comentarlas a vuestros amigos sacerdotes, por si les sirve, ¿no? Así que de esta forma pues tendremos un invitado sacerdote que nos va a contar un poco también cómo él vive esta teología del hogar, ¿no? En la manera del sacerdote. También tendremos, como siempre, la parte de la teología del hogar que nos traerá Chiti. Chiti, cuéntanos con qué versículo nos vas a introducir hoy. Pues vamos a ir al Antiguo Testamento, al Levítico, que tiene una riqueza ahí que ya verás. Eso es. Y luego, como no podía ser de otra manera, también veremos un santo relacionado. Sí, me he buscado santos sacerdotes y al final me decanta por San Juan Bosco. Muy buena idea. Y Irene nos traerá la sección del interiorismo, que también pues un poco enfocada en esta vida sacerdotal, ¿no? También que el sacerdote también tiene que crear un hogar pues acogedor, ¿no? O también en función del carisma que cada uno tenga. Eso es. El espacio influye en quien lo habita y también en los sacerdotes que habitan una casa y aunque pueden variar mucho porque cada uno es diferente y tienen una vocación distinta dentro del sacerdocio, pero veremos muchos puntos en común que serán, creo que, prácticos. Eso es, seguro que sí. Así que muchas gracias a los que nos estéis escuchando, a las contertulias, a los que intervendrán luego en el programa, y vamos a comenzar así este programa de Paz a esta casa. Teología del hogar. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó.
Llegó la lluvia y el temporal. Y así comenzamos esta sección con Chiti Hoyos, que nos introduce este tema con este versículo del Levítico. Si alguno consagra su casa como cosa sagrada del Señor, el sacerdote la tasará, según que sea buena o mala. Habrá que estar a la tasación del sacerdote. Bueno, Chiti, explícanos esto, que yo creo que ahora mismo queda un poco confuso, ¿eh? Sí, claro, hay que ponernos en contexto. Esta es una norma del Levítico que habla de cuando tú quieres hacer un voto voluntario de consagración. O sea, esto se hacía porque las personas pues estaban muy agradecidas a Dios, con lo que ahora se llaman las promesas, ¿no? Pues estaban muy agradecidas porque habían tenido protección, habían tenido muchos beneficios y entonces querían consagrar su casa al Señor, que no es que literalmente le entregaban al templo su casa, sino que entregaban el dinero de lo que el sacerdote tasaba que valía su casa. Y era una ofrenda voluntaria muy generosa, ya te puedes imaginar, que le hacían al templo. Entonces estamos en ese contexto, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que era una tasación, que es lo que te dice al final del versículo, habrá que estar a la tasación del sacerdote, ¿no? Entonces esa tasación era definitiva, era obligatoria por el sacerdote, o sea, no se podía escaquear, la tenía que hacer, pero era definitiva, es decir, no podías discutir tú, pues yo creo que mi casa vale más, como ahora cuando intentamos vender la casa, ¿no? Entonces decía eso, que se quedará así, ¿no? Se dicen otras traducciones, según la valor del sacerdote, así se queda. Bueno, entonces, él era un mediador autorizado ante Dios, o sea, que era una responsabilidad, porque él valoraba conforme el valor que se suponía que Dios le iba a dar a tu casa, o sea, cómo Dios valora tu casa, esto es interesante, ¿no? Y entonces, él además tenía un discernimiento que estaba inspirado no solo en la ley, en toda la ley, o sea, lo veía de forma global, no solamente este artículo del Levítico, sino todos en global para tener ese discernimiento a la hora de valorar esa vivienda, ¿no? Pero el sacerdote no era un tasador inmobiliario, era un hombre que estaba consagrado a Dios, ¿no? Y entonces, al valorar la casa, no solo miraba el aspecto material, el espacio, si estaba bien construida y todo eso, sino también el acto como un acto sobrenatural, ¿no? Porque tenía en cuenta que la casa para el pueblo de Israel era también un lugar de oración y transmisión de la fe, que eso se ve en el Deuteronomio, por ejemplo, ¿no? Se los enseñarás a tus hijos y tal, y dentro de la Pascua y todo se celebraba y se leía la palabra y los niños la aprendían aunque fueran a la sinagoga. Entonces, él tenía en cuenta eso, porque consagrar al Señor la casa, aunque fuera solo el dinero de lo que valía, era un reconocimiento de que Él era el verdadero dueño en general, porque Dios es el dueño de todo al final, ¿no? Todo lo tenemos como un don. Entonces, él veía eso y veía si se cumplían unas condiciones de que fuera una casa para poder consagrarla al Señor. Y estas condiciones eran también la hospitalidad, porque había un mandato que decía que tenías que acoger al extranjero. Entonces, si el sacerdote llegaba y le iba a tasar, pero en una casa en la que no dejaban entrar a nadie, pues ese valor iba a disminuir porque esa persona no estaba cumpliendo con la ley de Dios para su hogar. Entonces, y además también era importante que los paganos no podían hacer esto. Un pagano no podía consagrar su casa. De hecho, la mayor parte, sobre todo en las guerras, de las casas de los paganos se destruían o se convertían en cobertizos y algo que pudiera servir al templo. Entonces, el levita sacerdote, cuando llegaba a una casa a tasarla, pues entonces tenía que comprobar que eran verdaderos israelitas, es decir, personas de fe que verdaderamente adoraban a Dios, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando un sacerdote va a bendecir o consagrar una casa, que eso lo hace pues bastante a menudo, ojalá se haga más, pues debe tener esta doble sensibilidad. Por una parte, cuando entra un sacerdote en una casa, pues va a valorar, aunque no se lo diga a los que están allí, pues si tienen algunas idolatrías, ¿no? Una pantalla de plasma de 90 y un montón de cachivaches y un montón de cosas y casi no hay presencia de Dios. Se va a dar cuenta el sacerdote porque tiene esa sensibilidad, ¿no? Espiritual. Entonces él, quiera o no, va a discernir si el lugar es un lugar de gracia, donde Cristo es el centro, donde se vive la caridad, donde se vive la oración, si hay una misión, ¿no? Por eso es aconsejable un contacto previo con la familia y si es necesaria alguna catequesis y no llegar así directamente voy a bendecir la casa o vamos a hacer la consagración, por ejemplo, el Sagrado Corazón, sino que ir preparando antes el terreno. Porque hoy en día la consagración de un hogar al Señor no se tiene que ver como un acto simbólico, sino como un acto de entrega total. Esto es lo que dice la teología del hogar, del espacio vital a Dios, reconociendo que Él es el verdadero dueño y que puede disponer de ella como quiera. Bueno, entonces, si esto lo aplicamos a la vivienda sacerdotal,
pues nos damos cuenta de que el presbítero debería valorar su propia casa, donde está viviendo, con esa misma mirada digna y sobria, pero verla como un hogar de oración y fraternidad, donde verdaderamente el Señor sea el centro. Es verdad que en las Sagradas Escrituras no hay referencias directas a una casa de los sacerdotes, no se habla de una casa en concreto, pero sí que hay menciones a dónde vivían los levitas, que son la tribu de Leví es la que está relacionada con los sacerdotes, ¿no? Los descendientes de Aarón. Entonces, los levitas, cuando se reparte la tierra prometida, que Josué hace el reparto, pues a cada tribu le da una porción, pero sin embargo a la tribu de Leví no le da nada, es decir, no poseen nada, porque él le dice que su porción, su herencia, ¿no? Va a ser el mismo Señor. Entonces, claro, pero eso no quiere decir que deje a todos los levitas sin techo. Eso no es así. Dentro de lo que eran las ciudades refugio, que se llamaban así, que estaban dispersas por toda Israel, pues les dejan unas casas con algunos pastos, porque los levitas también tenían ganado, ¿no?, para poder comer. Y eso era, pero a efectos prácticos. O sea, ningún levita consideraba que esa casa fuera suya definitiva, sino que era un don del Señor directamente. Pero es que si hubieran tenido una porción de terreno en posesión, entonces habrían aislado el resto de las tribus, como hicieron las demás, y formado una nación propia. Y entonces, al dispersarlos por todo el territorio, pues se aseguraba que todo israelita tuviera algún sacerdote más o menos cerca, que es lo que nosotros ahora queremos también, tener alguno, por favor, cerquita. Entonces, claro, ellos dependían totalmente de Dios y del pueblo. Entonces tenían un estado de desapego material porque realmente se dedicaban al servicio del santuario, ¿no? Entonces su casa, es decir, el techo donde habitaban, no era un derecho de herencia, sino un don que le permitía vivir en ellas y también vivir gracias a las ofrendas que hacía la gente en el templo. Pues eso más o menos es lo que ocurre ahora. O sea, los sacerdotes realmente muy poquitos tienen casa propia, sino que son administradores porque viven en casas sacerdotales, que son propiedad de la diócesis o rectorías, algunos en el seminario, según si están de viaje. Y no son residencias definitivas, porque un sacerdote tiene que estar dispuesto a ir donde su obispo les mande. O sea, un día están en una parroquia de una ciudad grande, a la semana siguiente en un pueblecito de montaña. Son peregrinos en esta tierra, que se dice, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que se vuelven todos unos expertos en mudanzas, porque a veces no llegan ni a deshacer la maleta del todo por no cogerle cariño al armario. Como no saben ni siquiera el tamaño de la casa a la que se van a mudar, pues aprenden a reducir y simplificar muebles, libros y todo lo demás. Lo cual no quiere decir que las casas sacerdotales sean casas frías, porque el hogar está llamado a ser auténtico. El desapego no quiere decir que haya falta de humanidad. O sea, en la casa del sacerdote tiene que haber vida. Así que no es raro a veces ver bicicletas en la entrada, camisetas o bufandas de fútbol en el perchero o una colección de... Tenía un amigo que lo tenía, una colección de tazas desparejadas con chistes malos en la cocina. Y eso está mezclado entre imágenes de santos o sus devociones particulares, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cosas hablan de él y le hacen sentirse libre y demuestran que el sacerdote está arraigado en su propia humanidad y que su vida afectiva y espiritual está en armonía, ¿no? Entonces, la calidad de una vivienda es por la forma, el ambiente en el que se vive dentro de las cuatro paredes, no del contrato de arrendamiento. Bueno, entonces esa vida que vive el sacerdote dentro también se va a irradiar fuera. Es decir, si un sacerdote vive en soledad, en un ambiente, en una casa que está mal cuidada, que tiene goteras y tal, eso le va a afectar y después cuando su vida pastoral va hacia afuera, pues se va a notar. Y al revés también, cuando está a gusto, cuando descansa, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Pues después estamos mejor. Entonces, es muy bonito que las casas de los levitas estuvieran en las ciudades refugio. Las ciudades refugio eran sitios donde podía acudir gente que había cometido grandes crímenes. O sea, es verdad que en general te hablan de asesinos, ¿no? Aunque podía ser un asesinato por accidente. O sea, tú no habías querido matar a nadie, ¿no? Y entonces acudía allí para ponerse a salvo y que no le matasen. Porque venían detrás los vengadores de sangre, que eran familiares del fallecido, que tenían derecho a matarle y además consideraban que era un deber. Entonces Dios, pues igual que al principio del Génesis con Caín, para que no los mataran y pudieran tener un sitio donde cobijarse hasta que le juzgaran y tal, pues le dejaba que llegaran a las ciudades refugio donde había un levita. Entonces, hoy en día hay muchos tipos de muertes. El estrés, la soledad, el cansancio emocional, el burnout, ese que se dice que están quemados, ¿no? El rechazo, la incomprensión, ataques, difamaciones, adicciones, bueno, un montón de cosas, ¿no? E incluso consecuencias de las malas decisiones, ¿no? Entonces, en la teología del hogar se habla mucho de que los hogares son refugio, pero no en el sentido de una fortaleza que cierro con llave 4 puertas y que no entre nadie, ¿no? Y que así estoy a salvo, sino en el sentido de que estamos llamados a acoger a los que nos envía el Señor, para que puedan descansar el alma y el corazón y sanar sus heridas y huir de lo que les está haciendo daño hasta que estén lo suficientemente fortalecidos para afrontar esos problemas. No se trata de esconderse como un avestruz.
Entonces los hogares, estamos llamados a que sean hospitales de campaña. Y la casa sacerdotal no es una excepción, porque el sacerdote no es un lobo solitario. Yo conozco a muchos curas que han abierto sus casas a acoger a jóvenes y familias, incluso dan catequesis en su sala de estar. Y también conozco a curas que su casa es Betania para otros sacerdotes, necesitados de paz, descanso y un poco de compañía sana. Pero desgraciadamente aún hay sacerdotes que viven solos y recluidos. Y esto, salvo que seas eremita, no es lo que quiere la Iglesia. Al contrario, se fomentan los encuentros y la fraternidad sacerdotal, lo mismo que el desapego material, ¿no? Eso sí tiene que estar ahí. Se fomenta el orden y la oración. Y todo eso está reflejado en el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, que es de la Congregación para el Clero viene del Vaticano. Pero yo no voy a hablar de eso porque con eso va a hablar con más detalle Irene. Así que, como veis, la teología del hogar no es solo para familias, sino para todos, y a todos nos puede ayudar. ¿Cómo lo veis? Muchas gracias, Chiti. Bien, como siempre, por lo que decimos que al final todos tienen una casa, ¿no? O al final que cuando hablamos de otras vocaciones también, que parece que cuando hablas de teología del hogar, que solo es hogar los que son familia y los que tienen niños. Y estamos viendo que no, que es que la teología del hogar es pues para todos los que tienen una casa, ¿verdad? Y claro, cada uno tiene su historia y su, ¿no? y su sentido dentro de la vocación, claro. Sí, a mí me ha encantado también cómo lo has enfocado con el tema de los levitas y las ciudades refugio. Y es cierto que en las casas de todos ese espacio para acoger pues es importante saber, o sea, prepararlo, y también para los demás saber que en las casas de los católicos hay un sitio para ellos, para poder llamar a la puerta. Exactamente. Y en la de los sacerdotes, pues también. No solamente en los salones parroquiales o las catequesis. Sí, mucho depende del carisma que tenga y la misión que le está mandando el sacerdote. Pero efectivamente, ya te digo que lo que no puedes decir es esta casa es solo para que yo descanse y aquí no entra nadie. Eso no puede ser. Seguro, eso no puede ser. No vaya. No debe ser. Desgraciadamente ocurre, ¿no? Pero no debe ser, o sea... Saber poner los límites también entiendo que es importante. Sí, no se trata de que se queden allí ya de ocupas, ¿no? Pero que sí que un amigo, compañero, sacerdote o cualquiera pueda saber que cuenta también con el sacerdote para que le atienda de alguna manera. A mí me gusta la parte que decías de cómo se valoraba, ¿no? La casa, cómo se tasa, porque al final lo que decías, pues los que estaban abiertos, los que acogían, los que cumplían un poco con la ley, ¿no? También eran las casas que tenían más valor. Claro. Bajaba su valor cuando no cumplían su misión, ¿no? Uh-huh. Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Es cada uno pensar, yo creo, pues reflexionar, pues mi casa, o sea, ¿qué estoy llamado yo con mi casa, no? Pues ¿qué puedo hacer o qué servicio puedo dar a la Iglesia, sí, ¿no? Con mi hogar, y porque eso se va a tasar también, ¿no? Claro, es que Dios valora mucho más los corazones que los bienes materiales, y a veces pensamos que tenemos que tener una casa súper bien completa, con muebles carísimos y tal, para que sea una buena casa, y no. Lo que hay que mirar primero es la disposición del corazón. Claro, eso me preguntaban el otro día unas chicas, ¿no? En una charla sobre esto de ¿y cómo sabemos si tenemos que, o sea, claro, si se nos llama la austeridad, la sobriedad, ¿cómo sabemos si tenemos que coger una casa más grande o no? ¿Es mejor algo más pobre, más humilde? Es como, pues es discernir, ¿no? O sea, es lo que el Señor te pide. Es porque hay gente que le pide casas muy grandes precisamente para acoger a mucha gente. Claro. Y gente que solo le pide una casa pequeñita, digna y tal, y para otra cosa. Y claro, eso, claro, es discernimiento. Pues muchas gracias, Chiti. Si os parece, vamos a pasar ya a la siguiente parte del programa para entrevistar pues, al sacerdote que tenemos hoy con nosotros. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que hacerte te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Y así llegamos a esta sección en la que vamos haciendo las entrevistas. Como decíamos, hoy estamos pues con el tema de los sacerdotes. Hemos traído un sacerdote, al padre Damián González Mellado, sacerdote pues originario del sur, ¿no? de Sevilla, pero ahora diocesano de Toledo. Y bueno, pues está aquí hoy con nosotros. Buenas noches, padre Damián, ¿qué tal estás? Buenas noches, pues bien, muchas gracias.
Y nada, pues gracias a ti por aceptar que te entrevistemos así, que ha sido un poco un asalto, pero bueno, yo creo que tienes mucho que puedes compartir y que espero que sea útil también a los que nos estén escuchando, ¿no? Entonces, bueno, si quieres presentarte primero así un poco y contarnos también, pues eso, cómo has llegado a la casa que estás ahora, ¿dónde estás? Bueno, a ver, este es mi segundo cambio, es decir, yo tenía que hacer una mudanza, de lo que había hablado un poquito antes también. Y antes estuve en 2 pueblecillos, Los Cerralbos y Lucillos, y también estuve antes en Montaragón. Esos 3 pueblecillos llevaba. Y después de ahí me cambiaron, llevo aquí, pues este es mi segundo curso. Ahora mismo estoy en Segurilla y en Cervera de los Montes, y vivo en Segurilla. Y sí, de cambio de un sitio a otro. Ahí sin parar y además llevando 2 casas, ¿no? Porque no solo una, sino falta de una, llevando 2, construyendo una, restaurando otra, ¿no? Sí, en ello andamos porque tengo que hacer vivienda nueva. De eso estamos ahí con el tema de los planos, intentando ver con ayuntamiento, proyectos, etcétera. Eso en el lugar donde estoy, porque donde estoy viviendo ahora mismo es de alquiler. Y en el otro pueblo, que es más pequeñillo, en la casa parroquial, pues cuando llegué yo, el tejado directamente estaba a punto de colapsar. Entonces hemos tenido que estar ahí con las obras de restauración del tejado. Y claro, la casa por dentro estaba pues muy deteriorada con todo el agua que le había caído. Así que ahí haciendo campos de trabajo con los universitarios y bueno, y bien, hemos ido haciendo poquito a poco para ir restaurando y ahí andamos. Los universitarios, entre otros, el hijo de Irene. Sí. Uno de ellos. Que en la vida ha pintado, que nosotros nos mudamos hace un año y pintó allí. En casa no, pero allí sí. Sí, mira. Los tiempos son del Señor. Y bueno, entonces vamos a ir así, bueno, te haremos algunas preguntas y bueno, no sé si tú podrías decirnos qué es importante, ¿no? En un hogar para el sacerdote, ¿tú qué dirías que es lo más importante? Pues hay una cosa que siempre me decía mi director espiritual, ¿no? Cuando íbamos a salir del seminario nos decía el director espiritual, tu casa tiene que ser tu casa y tiene que ser donde tú estés a gusto, ¿no? Y donde, es verdad, ¿no? Al final el sacerdote pues te lleva casi el 100% del día estás fuera. Bueno, duermes en tu casa, ¿eh? Pero casi el 100% del día de la jornada que estás despierto estás de una actividad en otra, ¿no? Normalmente. Pero decía, cuando tú llegas a tu casa, que tú llegas a un sitio donde estés a gusto, donde sea tu lugar, donde tú estés, bueno, sencillo, es decir, es verdad, el lugar de un sacerdote no tiene que ser gran cosa, pero un sitio donde tú puedas estar y descansar en tu hogar, ¿no? En tu casa. Y eso nos remarcaba mucho, sí. ¿Sí? ¿Tú has vivido siempre solo en las casas sacerdotales o has coincidido con otros sacerdotes? No, siempre he estado viviendo solo en la casa rectoral, sí. Es verdad que venían otros sacerdotes o venían de otros sitios. Como llevo también JRC, muchos sacerdotes a lo mejor han venido de otros sitios para preparar cosas, o bien peregrinación de Fátima, o bien de preparar cosas para Salamanca, para el encuentro de Salamanca, ¿no? Pero sí, yo he vivido solo, sí. ¿Qué tiene de característico el hogar de un sacerdote? ¿En qué crees que es igual y en qué crees que es distinto a un hogar de alguien que no es sacerdote? A ver, que sea igual, pues que tiene que ser acogedor y que tú veas que es tu casa, porque tienes tus cosas, bien has dicho antes lo de las tazas o no sé qué cosa, ¿no? Yo tenía un compañero de Arciprestazgo Ande que coleccionaba botes de cerveza, todos vacíos, lógicamente, ¿no? Claro. Pero coleccionaba un montón de cervezas de distintos sitios donde había estado y las coleccionaba y las tenía ahí, ¿no? Bueno, tiene que ser tu casa donde tú estés en un lugar confortable, donde sea tu hogar, ¿no? Pero diferente, es verdad, porque en la casa de tu hogar, bueno, todos tendremos para consagrar nuestra casa al corazón de Jesús, ¿no? Y entronizarlo y poner el Señor en el centro, ¿no? Pero la casa de un sacerdote, pues tiene como ese tono también de, bueno, cuando entra directamente ves un montón de libros, porque normalmente suele ser así. Claro. Pero aparte de eso, donde tú tengas un lugar, un espacio donde poder también descansar el corazón, ¿no? No simplemente descansarlo en la iglesia, sino también descansar el corazón en casa, donde tengas una habitación, un lugar de oratorio, donde poder rezar tranquilamente un momento. Bueno, donde se note ese también carisma distinto, donde es el Señor, el Rey de la casa, no solamente en un hogar de una familia, sino también en la casa de un sacerdote, ¿no? Y cuando venga cualquiera, pues que también lo note e impregne de que ese hogar es el hogar donde está también Dios, ¿no?
De hecho, tienes una habitación dedicada a él, ¿no? O sea, es Sí, la capilla. sí. Una suerte de privilegio que me dejó el señor arzobispo para tenerlo. En la casa donde tenía antes, allí los salones parroquiales que estaban pegados a la casa, poder tenerlo allí. Y eso es para mí un descanso para el sacerdote, sobre todo por la noche. Cuando el sacerdote llega cansado y llega, después de mucho, de poder descansar en el Señor ahí, en ese momento de la noche y descansar en el Señor. Padre Mendizábal le decía mucho, ¿no? Poder tener un sillón tranquilo y a gusto donde pueda descansar con el Señor, ¿no? Y estar con el Señor. En lugar de ponerte delante de la tele, que eso no sirve para nada, ponerte un sitio a gusto, tranquilo, donde puedas estar delante del Señor y ahí descansar el corazón. Porque no todos los sacerdotes en su casa pueden tener sagrario, esos son permisos especiales. Claro, sí, eso es así, sí. Vale. Te iba a decir que, me has dicho que estás ahí como cogiendo a los universitarios para que te ayuden a arreglar la casa y tal, pero ¿has cambiado algo en la casa para poder acoger a esos universitarios? ¿Has puesto, por ejemplo, el sofá más pegado a la tele, o has puesto más mesa afuera, o silla afuera, o ya algo así, o microondas, o yo qué sé? ¿Has hecho algún cambio para ellos o no? No, la casa como estaba, tal y como está, se adaptan y ahí van haciendo lo que pueden y van cogiendo lo que puedan y ya está, así. Sí. Bueno, tienes un exprimidor para hacer zumo. Para hacer muchos zumos. Yo sabía que algo habría. Por ejemplo. Sí, porque tiene un corazón de padre, no puede ser que no tenga aunque lo estropeen, ¿no? Claro. En el otro pueblo donde estuve me lo regalaron, sí. ¿Tú consideras que tus casas, las que has tenido, han sido refugio? No solo para ti, ¿eh? Sí. Mira, alguna anécdota, por ejemplo, ¿no? Es decir, jóvenes que vinieron conmigo de peregrinación, etcétera. Después me comentaron cuando llegaron a hacer, tenían que estudiar para el EBAU, me dijeron, donde vean, nos vamos para su casa y nos quedamos allí unos días, vamos a estar en su horario, nos levantamos, etcétera, pero nosotros nos ponemos a estudiar y mientras que usted está por ahí haciendo cosas, nosotros nos ponemos allí a estudiar, aprovechamos y así lo hicieron. La etapa de la EBAU, de la preparación del examen, se vinieron ellos dos, estuvieron allí estudiando a tope y la verdad que después sacaron muy buena nota. Te voy a mandar, por algo sería, te voy a mandar a mis hijos, los que están en bachillerato, porque es que no hay quien los aguante cuando están estudiando, se ponen muy súper tensos. Así que yo le digo, mira, tengo un cura que va a estar contigo encantado. Te lo mando. Yo también te lo voy a mandar, ¿sabes? Pero no para que estudien. Pero los niños tienen que crecer un poquito todavía. Los niños tienen que jugar más. Yo quería preguntarte sobre el carisma, ¿no?, que tiene tu hogar, en especial. Los sacerdotes pueden tener un carisma especial, pues de acogida, de oración, de evangelización, diferentes. Tú eres un poco ratón de biblioteca, ¿no? Bueno, era un poquito de ratón de biblioteca, sí. Ya no tanto. Sí. ¿Tienes detalles en la biblioteca? Porque hay gente que es muy suya, con los que le encantan los libros, hay gente que tiene, pues, los tiene ordenados por nombre, por temática, por color. Más por temática, por temática, por lo menos saber más dónde práctico. Están las cosas, que por temática puedes saber colocar de fe y saber encontrar las cosas, sí. Pero yo creo que lo central de una casa de un sacerdote no es eso. Yo creo que sobre todo es que tengas el corazón de Jesús entronizado en el centro, que sea el centro de la casa, con la Virgen al lado, y que también tu casa sea como un lugar donde cualquier otra persona que venga, ya sea más pobre o sea más rica, pueda encontrar como un lugar de acogida y de refugio, entiendo, ¿no? Es decir, como que pueda decir, no me siento como aquí, como no sé dónde ponerme, ni tampoco diga, esta casa es un desastre, ¿no? Es decir, que sea un lugar sencillo, pero sobre todo que sea como acogedor. Yo lo que intento siempre es decir, que quien venga al final pueda encontrar un espacio donde pueda también descansar el corazón, porque eso es al final lo que necesitamos mucho, ¿no? Y sobre todo para encontrarse con el Señor, que es la clave. Fenomenal. Y o sea que bueno, ya nuestros oyentes ya saben, si quieren un lugar donde los acoja un sacerdote, pueden ir a estos pueblos de Damián, el padre Damián los acoge, pero van a trabajar, ¿eh? A trabajar en la casa esa que hay que restaurar, sí, por favor. Sí, aquí hay que restaurarla. Hay mucho que hacer. Y bueno, así como para concluir, bueno, por mi parte, no sé si ya tiene alguna pregunta más, pero ya fuera del hogar de sacerdotes, como sacerdote, ¿qué recomendarías eso, que sea algo fundamental, imprescindible, que debería haber en todos los hogares? Pues lo que he comentado un poco antes, ¿no? Yo creo que es precioso cuando he ido también a casa de familias, era cuando hicimos la consagración del pueblo al corazón de Jesús, allí en los pueblos anteriores donde he estado, en Los Cerralbos y en Los Fillos, esa consagración que se hace en familia al corazón de Cristo, ¿no? Y intronizarlo y poner todo en el centro de la familia, que sea el corazón del Señor ahí en medio de la casa, ¿no? Porque en el fondo para toda la familia era un referente
el poder por las mañanas encomendarse ahí, hacer el ofrecimiento de obras al corazón de Cristo, poner toda la vida y recapitularla por la noche juntos, en ese lugar tan destacado como es donde pasa la vida, que es en el salón, ¿no? Que ahí esté en el centro, esté el corazón del Señor, ¿no? Me parece que eso tiene que ser clave en cada familia, porque ordena la vida. Y si está el corazón de Jesús en medio, pues no pondré unas cosas distintas en la tele que no tenga que poner. O si estamos haciendo cosas que no deberían de ser, por el corazón de Jesús también me dice, oye, pues mira, pues por aquí mejor. Si Él no lo quiere, yo tampoco, ¿no? Ordena la vida, poner al Señor en el centro y consagrar la familia entera y el corazón de la casa al corazón de Cristo, creo, ¿no? Eso es. Sí, porque además cuando tú lo pones físicamente, no en el centro, ya inconscientemente lo vas poniendo, ¿no? Lo vas interiorizando, yo creo, y lo pones también en el centro de tu ser, ¿no? Y de la familia, de todo, ¿no? Todas las relaciones. Claro, al final las cosas sensibles de fuera nos ayudan para el interior, no es lo fundamental, pero nos ayudan para la vivencia interior del corazón, ¿no? Y poner el corazón donde tenemos que ponerlo, que en el centro, que en el Señor. Sí. Eso es. Pues no sé, ¿queréis comentar algo más? Ya nos ha quedado todo clarísimo. Que lo explica súper bien. Bueno, intento hacer lo que pude. Lo explica súper bien. Pues muchísimas gracias, Padre Damián González Mellato, diocesano de Toledo y consiliario de Jóvenes por el Reino de Cristo y bueno, más cosas. Y entonces, muchas gracias por habernos compartido pues esta teología del hogar, ¿no? El hogar del sacerdote, que es también tan importante y que, bueno, pues también desde aquí una llamada a los laicos, ¿no? A cuidar a los sacerdotes, ¿no? A cuidar también, pues, que también lo necesitan, ¿no? A que sí, a que te llevan muchas veces la comida las señoras de los pueblos, Damián. Tortilla y esas cosas. Claro. Pues eso, hay que cuidar a los sacerdotes mucho. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. La casa de mis papás. Santos del hogar. Un millón de historias. Pregúntale a mi mamá. Sirviendo en café memorias. La casa de mis papás. Cantaba muchas canciones. Y así llegamos a esta sección de los santos del hogar, que como nos introducía Chiti al principio del programa, tenemos hoy a San Juan Bosco. Tenemos a San Juan Bosco, un santo sacerdote. Pues mira, San Juan Bosco y su madre, la mamá Margarita, que se decía, ¿no? Margarita Oquina, porque de ella casi no se habla y yo estoy a favor de que la canonicen porque trabajó un montón y precisamente en la casa. Mira, don Bosco preparó su casa, la que él consideraba su hogar verdaderamente, en Baldoco, que está en Turín. Y entonces allí invitó a su madre para que se mudara con él desde su pueblo, que era Bequi, y que le ayudara en la obra con los muchachos pobres, que era su carisma, su misión, ¿no? Y entonces él consideraba que Baldoco, el sitio, era un lugar providencial que había sido elegido por Dios. Y en sus memorias del oratorio dice que relata un sueño en el que vio inscrito en el sitio definitivo, o sea, allí donde iba a estar la casa, Domus mea inde gloria mea, que significa esta es mi casa y de aquí saldrá mi gloria. O sea, que impresionante. O sea, es como si el Señor hubiera puesto con el dedo esto y aquí esta casa va a ser para mí, la casa para el Señor y para su misión. Entonces, él decía que iba a ser un sitio consagrado al bien de las almas jóvenes, ¿no? Y su lema, de hecho, es da mihi animas cetera tole, dame almas y quita lo demás. Entonces, la casa que encontró, el primer sitio que encontró era una casita muy pequeñita que tenía un patio, un cobertizo y 2 plantas. Una casa rural. Y entonces lo primero que consagró fue el cobertizo, que convirtió en capilla, ¿no? Y luego alquiló las 3 habitaciones en el piso superior para él y para su madre. Y después tuvo que alquilar una cuarta para empezar a alojar a los primeros jóvenes que cogía de la calle, ¿no? Y después fue construyendo habitaciones adicionales y venga a crecer hasta que tienen el oratorio que se conoce ahora, ¿no? En los sótanos excavó una gran bodega para el vino y la prensa e instaló la primera cocina y el primer comedor para los muchachos, porque necesitaba un sitio para que comieran allí. Y en las guardillas hizo espacios bajo el tejado con dormitorios comunes para que pudieran dormir los jóvenes que no tenían dónde ir. Y después hizo talleres con corredores para pasar de uno al otro para enseñar zapatería, sastrería y encuadernación. Y luego construyó otro edificio anexo de talleres, o sea, y que entonces consiguió con toda esa obra y todas esas cosas, sin embargo, había mucha armonía porque a la vez era una escuela de lo que ahora se llama formación profesional, al mismo tiempo era una casa sacerdotal porque era la casa oficial del sacerdote y al mismo tiempo era un hogar familiar.
sobre todo con la figura materna de su madre que estaba allí. Y entonces se conservan bastante bien algunos espacios, por ejemplo en el dormitorio, que usó durante 27 años, pero tenía una cama con una escalerita para subir, con 2 o 3 escalones para no hacerse daño, se ve que el colchón era muy alto. También tenía un escritorio de madera, un diván para las visitas y una butaca con ruedas al final de su vida porque le costaba andar, ¿no? Entonces le llevaban. Luego tenía una sala de espera que era para recibir a personas de toda condición social. Y luego tenía el cuarto de su madre, ¿no? Que también era muy austera y allí cosía y remendaba. Y luego lo más significativo de todo el oratorio para él era el pórtico de las buenas noches, que era una galería con unos arcos. El pórtico de las buenas noches se llama así porque él, como si fuera un padre que se sienta en la cama para despedirse de sus hijos por la noche, pues él se quedaba allí, hacía unas oraciones nocturnas cortitas, hablaba con cariño, daba consejos, corregía con suavidad, sacaba lecciones y lo que fuera, ¿no? Y contaba anécdotas. Era como cerrar la noche alrededor de sus hijos, ese pórtico de las buenas noches. Pero en la casa también había cosas particulares. Yo no sé si sabíais que a San Juan Bosco le encantaba la relojería. Arreglar relojes. Sí, bueno. Sí, es curiosísimo. O sea, él cuando se estresaba mucho, lo cual no me extraña porque estaba rodeado de adolescentes y además conflictivos, pues se encerraba en su habitación y entonces cogía sus relojes y se dedicaba ahí a montarlos, a arreglarlos y todo eso. Y todavía se guardan bastantes en el museo. También tenía un escritorio grande porque le encantaba escribir cartas, pero también tenía sus propias lecturas católicas. Era una especie de revistica que hacía y todo. Y luego el patio era donde ya sí que descansaba del todo, porque ahí jugaba, bueno, a lo que ahora sería el fútbol, allí se llamaba la pelota, la bocha, no sé cómo se llamaba, con todos los locos, ¿no? Entonces se puede decir que allí las directrices de lo que tiene que ser una casa sacerdotal se cumplían, porque había orden y limpieza, porque ponía a todos a trabajar, como ha hecho Damián, sí. Diciendo que si primero conseguías tener la casa limpia, pues ya formabas del carácter, ¿no? Y luego separaba muy bien las áreas, esto es para descansar, esto es para rezar, la capilla es para rezar y es para el Señor, y todos tenían que pasar por ahí todos los días, y el ocio, ¿no? Y también su descanso personal. O sea que estaba muy bien. Y también había lujos. El único adorno eran el crucifijo, la imagen de María Auxiliadora, claro, y la alegría de los muchachos. Entonces, ahí se ve cómo fue progresivamente entregándole todo al Señor en su hogar hasta que se convirtió en una casa acogedora, ¿no? Y creo que es un santo sacerdote que entendía muy bien la teología del hogar. Sí, la verdad es que me encanta cómo ha ido organizando la casa según las necesidades que iban llegando. Y también me gustó mucho cuando se dio cuenta de que a esos chavales les hacía falta una madre. Ese vínculo madre-hijo y padre-hijo, pues sí, es fundamental para los jóvenes y los niños. Y él se dio cuenta de forma muy intuitiva que necesitaba una madre, llamó a su madre y preparó todo para que fuera un verdadero hogar, no solamente físicamente, sino con esa mirada. Sí, estaba ahí, clarísimo el carisma y la misión. Muy bien, pues un nuevo santo al que encomendarnos. Bueno, ya lo conocíamos, pero ahora encomendarnos de otra manera, ¿no? Sobre todo si se nos rompe el reloj. Eso. O llegamos tarde a los sitios, depende, como lo mires. Pues muchas gracias, Chiti, por esta sección y seguimos ya a nuestra sección final, la casa interior. Brillantes ollas y mitones blancos, cartas muy viejas con un lazo gris, cosas tan bellas me gustan a mí. La casa interior. Pequeños ponis, pastel de manzanas, campanilleos y carne con tarta, gansos salvajes en vuelo sin fin, cosas tan bellas me gustan a mí. Chicas de blanco. Y llegamos, como decíamos, a esta sección que nos trae Irene Cuquerella. Cuéntanos, Irene, ¿qué nos traes para los sacerdotes en sus casas? ¿Cómo pueden cómo hacerlo acogedora? Sí, pues la verdad es que todas las claves han salido ya en el programa. Vaya, pues ya pasamos al final del programa. Pero podemos hacer un pequeño resumen. Sí. Sí, lo cierto es que Chiti nos ha orientado muy bien desde el principio con la parte más teológica. Pero el padre Damián y el santo, que el santazo San Juan Bosco, pues son unos maestros también en cómo organizar el hogar según lo que nosotras vamos a hablar ahora aquí. Así que hacemos una recapitulación. Y para ello hemos utilizado fuentes porque el interiorismo no se habla en ningún documento católico para sacerdotes, pero sí es cierto que aparece en muchos lugares referencias a ello de forma un poco
más clara o menos, pero en el Concilio Vaticano II y en el directorio del Ministerio y Vida de los Presbíteros se habla bastante sobre este tema. También la tradición monástica pues habla mucho del uso de objetos y la simplicidad de los espacios, que en este programa hemos comentado ya varias veces, soy muy fan, porque son muchos años de práctica y lo hacen muy bien y vale para todos. Y bueno, también, por supuesto, la visión de la casa cristiana como iglesia doméstica también se da en la casa de los sacerdotes, como ha comentado el padre Damián. En el caso de los sacerdotes, la teología del hogar significa que su casa debe expresar esa vida de oración, que nos decía el padre Damián, la sobriedad evangélica, nada de excentricidades, sino pues algo sobrio, hospitalidad pastoral, abierta a los demás, que también hemos comentado, y la coherencia con el evangelio. No podemos, tiene que hablar de nosotros, ¿no? Y nosotros, si somos sacerdotes, pues esto es como un básico. Sale solo, estas cosas salen solas de todas maneras. Es extensión visible de nuestro ministerio, si somos un sacerdote. Porque la casa también dice lo que somos, habla de nosotros, a la vez que también nos influye. Es como una comunicación de ida y vuelta. El interiorismo en la espiritualidad pues nos ayuda a orar mejor, que hemos hablado también de esos espacios para orar, importantes para el sacerdote y para todos, pero más en el sacerdote. Esa serenidad que necesitamos, ese descanso que también nos hablaba el padre Damián, de tu casa tiene que ser donde te sientas a gusto y donde descansar también en el Señor. Tienes que preparar esos espacios y esos ambientes que pueden ser físicos, con ese sillón que también nos comentaba él cómodo, y enchufarte a la oración y a hablar con Jesús en vez de quizá ponerte la tele muchas horas. Y también la ambientación con la luz, un poco es lo que a cada uno le guste. Cada uno tenemos nuestros gustos particulares y nos sentimos a gusto pues con unos olores, unos sonidos y unos espacios quizá decorados con un estilo u otro, pero bueno, con estos principios básicos que hablábamos antes. Y también pues podemos ver a Cristo como en el centro, que también nos lo hablaba el padre Damián, que entremos en la casa y nos hable de Dios, pero a nosotros y a cualquiera que entre. Es una cosa muy intuitiva, no, yo creo que sale solo también, como hablábamos antes, pero es cierto que está bien, pues a lo mejor plantearse, ¿qué pensaría alguien que entra a mi casa sobre mí y sobre mi casa? Como en cualquier casa, pero en este caso, ¿qué pensaría de un sacerdote? Consejos prácticos que podemos comentar respecto a estos temas. Pues para ese espacio de oración y estilo de oración que tiene que tener la casa, pues crucifijos, Biblia, icono de alguna imagen que tengamos devoción, ese silencio visual también, que no solamente es acústico, con mucho ruido, sino pues que no tengamos un montón de cosas que nos estén llamando la atención y no nos dejen descansar. Esa casa que nos recuerde a la vocación que tenemos. Eso en primer lugar, Cristo en el centro. Segundo, la sobriedad evangélica, pues evitar lujos excesivos, acumulación, estética mundana, que esto también hay que discernirlo. A lo mejor para una persona lo que es un lujo, para el otro no es tanto un lujo. Lo discernimos. Y evitar que sea descuidado y una pobreza degradante, ¿no? Que sea una sobriedad digna. Yo me acuerdo que en Radio María también esto lo oía mucho, ¿no? Que no hay que ser cutres, hay que ser sencillos, pero no cutres. Y a mí me ayuda mucho esta clave. Y supongo que a vosotros también. Y también lo comentaba el padre Damián. La hospitalidad pastoral es ese tercer punto de consejo. Pues que nuestra casa también, no solamente digamos que está abierta, sino que si hemos pensado en esos espacios para poder acoger a las personas que tenemos vocación de acoger. En este caso el padre Damián nos hablaba de que había acondicionado un poco su casa como una biblioteca para un momento dado que le pidieron ayuda a unos jóvenes para estudiar la EBAU. Pues ¿por qué no? En este caso. Pues eso, una casa con hospitalidad para los fieles, colaboradores, otros sacerdotes necesitados que puedan también pedirles ayuda o que les ofrezcan ayuda al sacerdote, cuidándose también a ellos mismos, claro. Y por eso tiene que ser un espacio acogedor, de mesa compartida. Hay órdenes también que tienen a veces esto de la mesa compartida como una llamada mensual, ¿no? De este sábado abrimos la casa a mesa abierta. Bueno, un ejemplo.
y un ambiente humano, un ambiente pues que nos sentamos a gusto, ¿no? Que entras por allí y dices, qué bien se está aquí, ¿no? Como casi el Tabor. La cuarta clave sería el orden como disciplina espiritual. El orden favorece esa claridad mental, la vida de oración y el estudio, porque también es un punto importante ese estudio de formación continua que casi hoy por hoy nos lo piden a todos, porque es necesario lo rápido que va la vida, pero a los sacerdotes muy importante esa formación para poder atender a todos lo mejor posible. Y también que, en quinto lugar, que haya belleza evangelizadora. La belleza tiene una función espiritual y revela la gloria de Dios. Y también nuestro hogar, pues también tiene que reflejarlo, como hemos hablado otras veces. Y en la casa del sacerdote igual, pues con arte sacro sobrio, materiales nobles, armonía visual, unas pequeñas claves que también utilizan en la iglesia y en la parroquia, pero en su casa también tiene que verse reflejado. Y por supuesto los gustos de cada uno. La casa de cada uno tiene que hablar de nosotros. Y aquí nos hablaba pues el padre Damián de lo de las latas de cervezas. Hay sacerdotes que tienen pues el hobby de recopilar fósiles, porque no una vitrina para poderlos ver y exponer y estudiarlos. Tampoco es cuestión de que montemos que sea una casa que parezca un museo. Eso ya no está hablándonos de Cristo en el centro, sino del museo. Con esa sobriedad. Y San Juan Bosco, a mí me ha encantado conocer su hobby, que era el de los relojes. Seguro que tenía ese espacio muy bien preparado para relajarse de esa manera, que todos necesitamos ese espacio de esparcimiento. Pues con esto podemos dar por concluidos estas claves. Y también os propongo pues que miremos nuestra casa, si podemos pues ver si falta o sobra alguna de estas claves y si tenemos también ese espacio para el descanso, que hay veces que los sacerdotes se dan mucho y también necesitan descansar. Muchas gracias, Irene, por todas estas ideas, muy prácticas, muy útiles, seguro para los sacerdotes y para otros, yo creo que también, como dices. Así que así ya pasamos al final del programa. I've got my memories always inside of me, but I can't go back to how it was. I believe now I've come too far. Así llegamos al final de este programa de Paz a esta casa que hemos tenido hoy sobre pues el tema central de los sacerdotes, viendo un poco cómo ellos, pues desde la palabra nos ha iluminado Chiti Hoyos, también con la entrevista al padre Damián, que nos ha explicado un poco también pues cómo los sacerdotes crean ese hogar, con algunas claves que luego Irene nos ha resumido, también resumiendo pues todo lo que nos ha contado pues Chiti, el padre Damián, y luego con San Juan Bosco. Así que bueno, esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado, que os haya servido. Si os ha gustado podéis escucharlo en el podcast, compartirlo con quien penséis que le puede ayudar. Y bueno, tenemos nuestro email también y nuestro Instagram. Sí, el email es pazaestacasa@radiomaria.es. Y el Instagram también, Paz a esta casa, y podéis escribirnos, comentarnos. Estamos deseando que lo hagáis para poder tener comunicación directa. Eso es, como decimos siempre, pues eso, os animamos a escribir, pues si os gusta, si no, si os aburre, si tenéis ideas de otros programas o lo que queráis. Y nos volvemos a encontrar dentro de 4 semanas, en este mismo horario, el 23 de abril, Dios mediante, ya será en Pascua. Así que nada, desear a todos nuestros oyentes pues una santa cuaresma, ya lo que queda, esta recta final. Y bueno, sí, ya, porque ya mañana Viernes de Dolores, así que estamos ya a los pies. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Chiti Hoyos. Encantada sobre todo de estar aquí, ya no virtualmente. Bueno, cómprate un billete ya para el 23 de abril, estás aquí también. Bueno, ya, Dios, lo que provea Dios. Dios proveerá. Irene Cuquerella, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches. Y nada, un saludo de quien nos habla, Lorena del Rey. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir.
Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Paz a esta casa, dirigido por Lorena del Rey, con la colaboración de Chiti Hoyos e Irene Guquerella. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo